En este video vamos a leer un fragmento de Tratado de la República de Cicerón. Cicerón fue un político, un jurista y un filósofo del siglo I antes de Cristo. Es difícil entender el rol que jugó Cicerón, sobre todo en la historia, porque cuando veo gente hablar de Cicerón normalmente siento que agrandan su papel o lo minimizan, porque él no fue Julio César, él no fue Pompeyo, él no fue Augusto, no lo podemos comparar con estos personajes, pero tampoco estaba lejos de ser ellos. Sí fue alguien muy importante en esos tiempos. Sí, su opinión importaba. En esas épocas su opinión importaba. Las cosas que él decía tenían peso y había gente que lo seguía a él. Y al menos en puntos de su carrera, él tuvo el papel más importante en toda Roma. Primero durante la conspiración catalinaria y después tras la muerte de César, antes de la batalla de Forum Gallorum, en donde Octavio tomó control de las fuerzas que eran de Cicerón. Es una historia muy interesante, pero en estos momentos no vamos a hablar de eso. Aparte de su rol como político, eh, Cicerón realmente empezó su carrera como un orador. Era común en esos tiempos que los políticos comenzaran sus carreras como juristas, defendiendo gente en la corte. Todos desde Pompeyo, Marco Craso, Julio César, todos los políticos de la época empezaron sus carreras como juristas. Incluso ya cuando sus carreras habían empezado, seguían practicando. Era como una buena manera de volver popular tu nombre y presumir tu elocuencia y tus capacidades de oratoria. Eh, pero Cicerón no fue nada más un jurista más. De hecho, durante el resto de la historia romana y hasta el día de hoy, él es considerado el mejor orador de todos los romanos. Y por ahí hay una historia que Plutarco nos cuenta en su biografía de Cicerón, de cuando él era joven y estaba aprendiendo oratoria, viajó a Grecia y a Asia a aprender de los mejores oradores. Era común en esas épocas que mandaran la gente que tenía dinero mandaba a sus hijos a estudiar en las escuelas en Atenas y en partes del este del oriente del imperio, perdón. Y Cicerón fue, y después de que dio un discurso y todos lo alabaron y apreciaron lo excelente que fue su discurso, un gran orador de la época, un filósofo que se llamaba Polonio, se quedó callado y fue el único que no dijo nada. Y Cicerón le preguntó, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que estás pensando? Y Apolonio le contesta, aquí cito de la biografía de Cicerón por Plutarco: a ti, oh Cicerón, te admiro y te alabo, pero duélome de la suerte de la Grecia al ver que los únicos bienes y ornamentos que nos habían quedado, la ilustración y la elocuencia, son también poseídos por ti y trasladados a Roma. Y en general, la oratoria de Cicerón es quizás considerada su habilidad más alta y como lo más importante. Muchas veces cuando lo citan fuentes antiguas dicen Cicerón el orador, pero también es importante hablar de él como filósofo, porque él es de toda la antigüedad, del periodo de historia, desde cuando, no sé, cuando quieras empezarlo hasta la caída del Imperio Romano de Occidente, o bueno, no digamos la caída, digamos hasta que Odoarco toma el trono de Roma y quita a Rómulo Augustulo. El autor del que más texto poseemos es Cicerón. De nadie más, ni de Aristóteles, ni de Plutarco, Tito Livio, de ningún otro poseemos tanto texto como de Cicerón. Y tenemos textos muy variados. Tenemos textos que escribió sobre la amistad, tiene un tratado sobre la vejez, tiene también sus cartas personales. Después de que él murió, su, su esclavo, que sí era su esclavo, pero quizás sería más apropiado llamarlo su asistente o algo así. Publicó su correspondencia personal con su amigo Ático. Esto es muy interesante, le da una sensación muy viva a todo lo que pasa en esas épocas, porque comparten los chismes de todo lo que estaba pasando y las estrategias políticas que iban a tomar y todas las cosas. Y Cicerón fue
alabado mucho por los primeros cristianos, gente como San Agustín, San Jerónimo, incluso fue llamado en algún punto el primer cristiano. Digo, Cicerón no tenía nada de cristiano, Cicerón vivió incluso antes de que Cristo naciera, pero a veces su filosofía es considerada, digamos, similar, como compatible, digamos. Digamos que sus ideas eran consideradas compatibles con el cristianismo. Y incluso hay una historia donde San Jerónimo tuvo un sueño donde Dios se le apareció y le dijo: tú no pareces cristiano, tú pareces ciceroniano. Y eso habla mucho de lo importante que fue Cicerón para la época y lo importante que son todos sus escritos. Algo importante de entender sobre Cicerón como filósofo es que él no es considerado un filósofo particularmente original. No que haya copiado a otros ni nada por el estilo. Solo él no fue alguien que llegó a cambiar los paradigmas y a decir ideas que nadie había tenido y a contradecir a los que venían antes de él. Él más bien era un hombre muy bien educado, un hombre muy elocuente y normalmente escribe, compila ideas que ya existían y da su opinión también. Pero en sus escritos, porque él no nada más escribió sobre filosofía, de hecho, como les comenté, tenemos sus cartas y también tenemos muchos de sus discursos políticos. En particular, el del libro que nosotros vamos a leer, Tratado de la República, es probablemente fue considerado su libro más importante en sus épocas y el más es uno de los más citados también, pero lamentablemente solo ha sobrevivido parcialmente hasta nuestros tiempos. Durante el principio de la Edad Media seguro estuvo disponible en todos lados, durante la antigüedad en general seguro fue muy popular, lo sabemos porque la gente lo cita, pero después con la pérdida de los documentos, cuando se empezaron a recuperar estos libros viejos, se hicieron esfuerzos muy grandes por encontrar Tratado de la República y lamentablemente solo apareció parcialmente. Tenemos gran parte del primer libro, partes cortas de los otros libros y tenemos gran parte del sexto libro. Lo que hay que entender sobre Tratado de la República es que este fue un libro que fue escrito con un propósito. Fue escrito en el año 53 antes de Cristo. Esto fue 4 años antes de que comenzara la Segunda Guerra Civil Romana, la guerra entre Julio César y el Senado. Y Cicerón lo veía venir. Por supuesto, no fue el único. Todo el mundo podía sentir los problemas políticos que había, la inestabilidad. Por supuesto, cuando Cicerón era niño hubo la famosa guerra civil entre Cayo Mario y Cornelio Sula, y es justo decir que Cicerón escribió Tratado de la República intentando entender los problemas que estaba teniendo el gobierno y qué es lo que estaba saliendo mal. En el primer libro del Tratado de la República habla mucho del sistema de gobierno y por qué el sistema mixto de gobierno de los romanos era superior y el proceso cíclico todas las cosas de las que habla Polibio y otra gente. En el libro 6 intenta meterse más al corazón del problema, por así decirlo. En el libro 6 es una conversación sobre honor y sobre de qué se trata la vida. Ahorita vamos a hablar de quiénes son los personajes, pero lo que él está intentando detener es este conflicto por gloria y conflicto por ser el hombre más grande y el más importante, que él consideraba que se había vuelto tóxico. No nada más él dice esto. Aquí vamos a analizar cómo, en general, esta es la opinión que se tiene sobre la época. No podemos decir que ese fue el problema que provocó la guerra civil. Hubo muchos otros problemas. Los problemas, por supuesto, de la gente. Bueno, no vamos ahorita a meternos en eso, pero claramente fue un problema que empeoró mucho la situación y llevó a la guerra civil. Por ejemplo, Plutarco, vamos a volver a citar a Plutarco. Plutarco nos dice en la biografía de Pompeyo, hablando sobre Julio César: le arrastraron contra todos los hombres las mismas causas que antes a Alejandro y en tiempos más remotos a Ciro, al saber una codicia insaciable del mando y una loca ambición de ser el primero y el mayor.
Y también Julio César, el mismo Julio César habla de este problema, de cómo todos estaban compitiendo y no les importaba empezar una guerra civil solo por ser el mayor. Miren, esto es de Julio César en sus comentarios sobre la guerra civil. Dice: Acatón mueve en todo esto su enemistad antigua con César y el resentimiento de su fracaso. A Léntulo, sus muchas deudas y la expectativa de mandar ejércitos y provincias, y los gajes por los títulos de reyes, jactándose entre los suyos que hacer otro Sula, y ha de concentrar todo el poder. A Escipión le incita igual esperanza de alguna intendencia de provincia y generalato de los ejércitos. Les comento esto porque este es el problema que Cicerón está intentando arreglar o ofrecer una solución en el fragmento que nosotros vamos a leer. Es un sueño, vamos ahorita a hablar de los personajes, pero es un sueño que tiene Escipión Emiliano. Ahorita hablamos de quiénes son los que participan, pero van a hablar mucho de el propósito de la vida y del servicio a la patria y también de no enfocarse en la gloria, enfocarse en el servicio. Ahorita que lo leamos va a quedar más claro por qué se trata sobre eso, sobre la gloria y sobre la importancia del deber a la patria y no de nada más querer ser recordado y querer ser importante. El sueño que nosotros vamos a leer es un sueño de Escipión Emiliano que él le está narrando a su amigo Lelio. Escipión Emiliano, o Escipión el Africano Menor, fue un general romano muy famoso de sus épocas, sobre todo famoso por acabar las terceras guerras púnicas y por destruir Cartago. Y él en el punto de la historia que nosotros vamos a leer, cuando tuvo este sueño, aún no era importante. Digo, venía de una familia importante, tenía un nombre reconocible, se esperaban grandes cosas de él, pero apenas estaba empezando su carrera. Y él es visto no por todos, pero por gente como Cicerón, es visto como un paragón romano, como el pináculo de la virtud, por así decirlo, donde él todavía tiene los conservadores romanos, pero ya está viviendo el proceso de helenización. Muchas veces se cree que los romanos querían ser griegos y sí hay un poco de eso, como por ejemplo el emperador Adriano o el emperador Nerón, de unos que casi parece que querían ser más griegos que romanos, pero por lo general los romanos desconfiaban un poco de los griegos y pensaban que eran deshonestos y poco prácticos en su forma de pensar, pero al mismo tiempo admiraban mucho la cultura griega y lo consideraban algo que los iluminó. Por ejemplo, el poeta Horacio dice en uno de sus poemas: la Grecia conquistada conquistó al bárbaro conquistador e introdujo las artes en el Lacio agreste. Y en ese sentido, Escipión Emiliano es considerado alguien que todavía conservaba sus valores tradicionales romanos, pero ya había sido influido, ya conocía cultura griega y por supuesto Escipión habría conocido muy bien la cultura griega. Los otros personajes son Escipión el Africano. Por supuesto, Escipión el Africano, uno de los generales romanos más importantes y de los más famosos. Él derrotó a Aníbal Barca, acabó las segundas guerras púnicas y era el padre adoptivo de Escipión Emiliano. Vamos a ver aquí mismo en el texto cómo no lo trata como su padre realmente, y digamos que esa fue una adopción por motivos políticos. Y el otro personaje es Emilio Paulo Macedónico, que fue otro general romano importante en sus épocas, sobre todo durante la Tercera Guerra Macedónica, y el padre biológico de Escipión Emiliano. Pero para que tú, africano, estés decidido en la defensa de la República, ten esto en cuenta. Para todos los que hayan conservado la patria, la hayan asistido y aumentado, hay un cierto lugar determinado en el cielo, donde los bienaventurados gozan de la eternidad. Nada hay de lo que se hace en la tierra que tenga mayor favor cerca de aquel Dios humo que gobierna el mundo entero que las agrupaciones de hombres unidos por el vínculo del derecho, que son las llamadas ciudades. Los que ordenan y conservan estas salieron de aquí y a este cielo vuelven. En este momento, aunque yo atemorizado, no tanto por el temor de la muerte como por el de las acechanzas de mis allegados, le pregunté si él vivía, y mi padre Paulo, y los otros que pensamos que se han extinguido, y dijo Escipión: nada de eso. Antes bien viven después de haber conseguido escapar volando de las ataduras corporales como si fuera de una cárcel.
Esta que vosotros llamáis vida, en cambio es una muerte. ¿No ves, pues, que viene aquí tu padre Paulo? Al verle, prorrumpí yo en llanto, y él no me dejaba llorar, abrazándome y besándome. Y yo, apenas pude empezar a hablar después de contener el llanto, dije: Padre mío, respetadísimo y óptimo, si como oigo decir al africano, esta vuestra es la verdadera vida, ¿por qué sigo yo en la tierra? ¿Por qué no me apresuro a venir con vosotros? Dijo él. No es cosa de eso. En tanto no te libere de la prisión que de tu cuerpo este Dios, cuyo templo es todo lo que ves, no hay entrada para ti aquí. Porque los hombres fueron engendrados con esta ley y deben cuidar de este globo que ves en el centro de este templo y se llama la tierra. Y se les dio el alma sacada de aquellos fuegos eternos que llamamos constelaciones y estrellas, que en forma de globos redondos, animados por mentes divinas, recorren con admirable celeridad sus órbitas circulares. Por lo que tú, Publio, y otros hombres piadosos como tú, debéis conservar el ánimo en la prisión del cuerpo, y no debéis emigrar de la vida humana sin autorización de aquel que os la dio, para que no se diga que habéis rehuido al encargo humano asignado por Dios. Antes bien tú, Escipión, como tu abuelo aquí presente, como yo que te engendré, vive la debida piedad, la cual, siendo muy importante respecto a los progenitores y parientes, lo es todavía más respecto a la patria. Tu conducta es el camino del cielo, y de esta reunión de los que han vivido y libres del cuerpo habitan este lugar, que ves era en efecto un círculo que brillaba con resplandeciente blancura entre llamas, y que siguiendo a los griegos llamáis la Vía Láctea. Desde él podía contemplar todo el resto luminoso y maravilloso. Eran las estrellas que nunca vemos desde la tierra, todas de grandeza que nunca pudimos sospechar, de las cuales era la mínima una, la más alejada del cielo y más próxima a la tierra, brillaba con luz ajena. No había comparación entre las esferas estelares y el tamaño de la Tierra, pues la misma Tierra me pareció tan pequeña que me avergoncé de este imperio nuestro, que ocupa casi solo un punto de ella. Al mirarla yo por un cierto tiempo, dijo Africano: ¿Hasta cuándo estará tu mente fija en el suelo? ¿No ves a qué templos has venido? Todo el universo puedes ver. A pesar de que admiraba yo estas cosas, de hito en hito dirigía mi mirada a la tierra. Dijo entonces Africano: Veo que todavía contemplas la sede doméstica de los hombres. Pero, si te parece pequeña como efectivamente es, mira siempre estas otras cosas celestiales y desprecia aquellas otras humanas. Porque tú, ¿qué fama de elocuencia humana o qué deseable gloria puedes alcanzar? Ya ves tú que se habita la tierra solo en pocos lugares estrechos, y que estos mismos lugares habitados son como manchas en las que hay extensos desiertos intermedios, y que los habitantes de la tierra no solo están separados, que nada se puede comunicar de unos a otros, sino que algunos se hallan en posición oblicua, otros en transversal, y otros incluso adversos a vosotros. De ellos no podéis esperar ciertamente gloria alguna. Observa además que esa misma tierra está coronada y circundada como por unas zonas, dos de las cuales, que ves del todo opuestas y apoyadas por una y otra parte en los mismos polos del cielo, puedes ver que están endurecidas por el hielo, en tanto la más extensa del centro está quemada por el ardor del sol. Dos zonas son habitables, de las cuales la austral, cuyos habitantes imprimen sus huellas opuestas a las vuestras, nada tienen que ver con vuestra estirpe. Esta otra, expuesta al septentrión que habitáis vosotros, observa en qué pequeña parte os toca, pues toda la parte de tierra que vosotros ocupáis, aplastada por los polos, dilatada por los lados, es como una pequeña isla rodeada por el mar que llamáis en la tierra mar Atlántico, mar grande o bien océano. De que ya ves qué pequeño es. A pesar de tan grandiosos nombres, es más en estas mismas tierras conocidas y ocupadas que vosotros. ¿Acaso pudo tu persona o cualquier otra de las nuestras atravesar ese Cáucaso que ahí ves, o cruzar a nado aquel río Ganges que ves ahí?
¿Quién de los que están en las obras de la tierra, al oriente y occidente, al septentrión y al austro, podrá saber algo de tu persona? Prescindiendo de estas partes, ¿puedes comprender en qué limitado espacio puede difundirse vuestra gloria? Y los mismos que hablan de nosotros, ¿por cuánto tiempo lo harán? Es más, aunque la generación de los hombres venideros quisiera luego transmitir a la posteridad la fama de cualquiera de nosotros que le transmitieron sus antepasados, sin embargo, a consecuencia de las inundaciones e incendios de la tierra que necesariamente suceden en determinados momentos, no conseguiríamos una fama no ya eterna, pero ni siquiera duradera. ¿Qué importa que tu prosperidad hable de ti, si no lo hicieron los que te precedieron, que no fueron menos y fueron ciertamente mejores, teniendo en cuenta sobre todo que incluso ninguno de aquellos que puede hablar de nosotros puede alcanzar el recuerdo de un año? En efecto, los hombres miden corrientemente el año por el giro solar, es decir, por el de un solo astro, pero en realidad solo se puede hablar de un año verdaderamente completo cuando todos los astros han vuelto al punto de donde partieron a la vez y hayan vuelto a componer tras largos intervalos la misma configuración del cielo entero, tiempo en el que no me atrevería a decir cuántos siglos humanos pueden comprenderse, pues como en otro tiempo vieron los hombres que había desaparecido y se había extinguido el sol al entrar el alma de Rómulo en estos mismos templos en que estamos, siempre que el sol se haya eclipsado en el mismo punto y hora, entonces tened por completo el año, con todas las constelaciones y estrellas colocadas de nuevo en su punto de partida. Pero de este año sabed que no ha transcurrido aún la 20ª parte, por lo cual, si llegaras a perder la esperanza de volver a este lugar en el que encuentran su plenitud los hombres grandes y eminentes, ¿de qué valdría después de todo esa fama humana que apenas puede llenar la mínima parte de un año? Así, si quieres mirar arriba y ver esta sede y mansión eterna, no confíes en lo que dice el vulgo, ni pongas la esperanza de tus acciones en los premios humanos. Debe la misma virtud, con sus atractivos, conducirte a la verdadera gloria. Allá los otros con lo que digan de ti, pues han de hablar, porque todo lo que digan quedará circunscrito también por este pequeño espacio de las regiones que ves, ya que jamás fue perenne la fama de nadie, pues desaparece con la muerte de los hombres y se extingue con el olvido de la posteridad. Después de haber hablado de él así, dije yo, ahora yo, africano, puesto que está abierto lo que llamaríamos acceso del cielo a los beneméritos de la patria, aunque no os hice deshonor siguiendo desde joven las huellas de mi padre y tuyas, voy a esforzarme con mucha más diligencia a vista de tan gran premio. Dijo Africano, esfuérzate, y ten por cierto que solo es mortal este cuerpo que tienes, y que no eres tú el que muestra esta forma visible, sino que cada uno es lo que es su mente, y no la figura que puede señalarse con el dedo. Has de saber que eres un ser divino, puesto que Dios, el que existe, piensa, recuerda, actúa providentemente, el que rige, gobierna, y mueve ese cuerpo que de él depende. Lo mismo que el Dios principal lo hace con este mundo, y del mismo modo que aquel mismo Dios eterno mueve un mundo que es, en parte mortal, así también el alma sempiterna mueve un cuerpo caduco. Ejercita tú el alma en lo mejor, y es lo mejor los desvelos por la salvación de la patria, movida y adestrada por los cuales el alma volará más velozmente a esta su sede y propia mansión, y lo hará con mayor ligereza si encerrada en el cuerpo se eleva más alto, y contemplando lo exterior se absorbe lo más posible del cuerpo. En cambio, las armas de los que se dieron a los placeres corporales, haciéndose como servidores de estos, violando el derecho divino y humano por el impulso de los instintos dóciles a los placeres, andarán vagando alrededor de la tierra cuando se liberen de sus cuerpos y no podrán regresar a este lugar sino tras muchos siglos de tormento.